Muy bien, vamos a leer en nuestras Biblias y voy a usar una versión moderna, muy moderna. Es la versión VME. Y estamos en el libro llamado, a ver si esto funciona. Nunca me funciona para mí, pero... De Efesios capítulo 5, versículo 22, así dice: esposa, obedece a tu esposo, haz todo lo que los hombres te digan, haz a tu propio hijo, acepta tu condición de la esclava de la casa, no comenta sobre nada en el hogar, no levanta tu voz, solo cumple con prontitud los decretos de tu esposo. Tenga una sonrisa siempre en tu rostro. Mantenga a los hijos en orden, tenga la comida caliente a la hora que tu esposo desea comer y sobre todo, haz café día y noche por tu esposo. Ok, nunca han visto esta versión, yo sé. Es la versión manipulada de los esposos. Tristemente, nuestras esposas, las mujeres, reaccionan en contra de la versión actual, porque nosotros, los hombres y los esposos, hemos usado con demasiada frecuencia esta versión. Y lo inspirado por Dios lo vamos a leer en un momento. Pero el ánimo a las esposas en esta mañana viene de la canción que acabamos de cantar. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Tu palabra es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio. Y aún con temas como esta, la palabra de Dios es nuestro aliento y es nuestro refugio. El texto que tuvimos en la pantalla no es el texto actual de la Biblia, pero como ya dije, yo creo por usar esa versión es posible que nosotros los hombres hemos contribuido a que las mujeres, las esposas, resisten a esta enseñanza de la palabra de Dios. Es Día de las Madres. Sin planificarlo, este texto es el que fue asignado para hoy. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. Lo cierto es que este texto es para todos, en el sentido que comienza el versículo 21 con palabra de Dios a nosotros que dice: sométense unos a otros. Y de manera muy específica es para las esposas, que muchas de ellas llegan a ser madres. Y nosotros como congregación, como individuos, como familias, deseamos animar a nuestras madres y de ayudar a nuestras madres. Y si eres hijo, si eres hija, la mejor manera de animar y ayudar a tu madre es de obedecerla, si es que todavía estás bajo la autoridad de ella. Y si te consideras independiente, que muchos lo son, de seguir honrando a tu madre. Si eres esposo, la mejor manera de animar a la madre de tus hijos o tus futuros hijos es de someterse a tu esposa. ¿Vas a decir qué? Pensaba que el someterse era para las esposas. ¿Cómo es que yo puedo honrar a mi esposa por medio de yo someterme a mi esposa? Es simplemente por medio de cumplir con la función y las responsabilidades que Dios te
te ha asignado a ti, que Dios nos ha asignado a nosotros, los que somos esposos. Y de eso lo veremos la próxima semana. Hombres, hay que aparecer la semana que viene. ¿Okay? Hoy es para las esposas. Y espero ver todos los hombres. Alguien venga aquí y saca una foto para asegurar que todos los hombres que están aquí hoy dándole así a sus esposas van a estar aquí la semana que viene para que las esposas le pueden dar de igual manera. Este texto es a las esposas. No está escrito este texto a los esposos. ¿Está claro? El texto está escrito a las esposas. Es la misión que Dios ha dado a las esposas. En el boletín, el título hoy es Su misión, 2 palabras. Y su misión para las esposas, la misión de Dios para ellas es su misión. Y vamos a desarrollar el texto y tratar de entender de nuevo lo que Dios nos quiere decir con esto. Pero no es una predicación que los esposos después lo tomen y dicen, ajá, sí, toma, ¿no escuchaste? Esto es la palabra de Dios para las esposas. Y esposos, nosotros que somos sabios, vamos a prestar toda la atención a lo que nos corresponde a nosotros. Y de esa manera ayudar a nuestras esposas y de apoyar a nuestras esposas en esta misión que Dios ha dado a ellas. Entonces vamos a leer el texto, es decir, es la inspirada por Dios. Efesios capítulo 5, 21 al 24. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Eso viene de la versión, la Biblia, las Américas. Y hay 5 puntos que queremos compartir esta mañana de este texto. La sumisión bíblica, la palabra de Dios aquí lo aclara. Y al final vamos a llegar a un tiempo de aplicación. Y mientras tanto, mi meta es de tratar de exponer, de darnos a entender lo que Dios quiere decir con esta instrucción para las esposas. La sumisión bíblica de la esposa es directamente y solamente a su propio esposo. Hay otros textos que hablan de esto. Tito capítulo 2 es uno. Y habla de ser sumisas a sus propios maridos. Colosenses 3 también habla. Dice, esposas, sométanse a sus esposos. Y Pedro también comenta sobre esto y dice, vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Entonces, esta instrucción es dirigida hacia cualquier esposa, pero solamente para que se somete a su propio esposo. Esta dirección no está dirigida hacia cualquier hombre, esposo, hijo o hija. Un hombre no tiene autoridad sobre una mujer simplemente por ser hombre. Nosotros en esta congregación tenemos el compromiso de que ni los ancianos ni los líderes tienen autoridad sobre cualquier mujer, fuera de lo que tienen sobre cualquier otra persona que se congrega en esta congregación. La única autoridad que tienen los líderes en esta congregación es la palabra de Dios. Predicamos, estudiamos, tratamos de demostrar con nuestras vidas lo que es la palabra de Dios. Eso es la única autoridad que nosotros como líderes tenemos sobre cualquier persona en la iglesia. Entonces, en ningún momento este texto de la Biblia implica que los líderes tienen autoridad individualmente o colectivamente sobre las mujeres. Es dirigida a las esposas que están bajo el liderazgo de su propio esposo.
unas implicaciones dentro de la comunidad cristiana es que la sumisión bíblica de la esposa a su propio esposo nunca debe ser usada por los hombres como un instrumento de controlar a las mujeres en general. Sabemos la polémica que esto es en la sociedad, sabemos la dificultad que este tipo de mensaje trae en la sociedad. Y en gran parte es por la rebelión del ser humano contra de la perspectiva de Dios. Pero también es porque nosotros que tenemos la palabra de Dios, a veces hemos dado una mala interpretación y una mala aplicación a este texto aquí sobre la función de la esposa en la familia. Otra implicación aquí es que un joven no tiene autoridad sobre su amiga especial o su amiga comprometida. Cuando ya viene el matrimonio, el día de la boda, ya la mujer es esposa y esta palabra de Dios le corresponde. Pero antes de eso no. Yo digo porque a veces los jóvenes se anticipan y van diciendo a su amiga especial, pero tú tienes que someterme a mí porque yo soy el hombre. Y la Biblia no dice eso en ninguna manera. Otra implicación de este texto es que una joven está bajo la autoridad de sus padres hasta que se casa. No hay otro hombre que tiene autoridad sobre una joven. Es su propio padre que tiene autoridad sobre ella hasta que ella se compromete con un hombre en santo matrimonio. Entonces la sumisión bíblica es directamente y solamente a su propio esposo. En segundo lugar, la sumisión bíblica de la esposa es un reconocimiento de la función que Dios la ha asignado. El texto dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Es Dios que dice eso. En Colosenses, Pablo dice lo mismo, como conviene en el Señor. Entonces, esto es el plan de Dios, esto es la función que Dios ha asignado a la mujer. Vamos a tratar de desarrollar eso. Esta palabra, someteos, sométanse, que en un momento vamos a hablar del versículo 21. Ambas palabras de someterse vienen de la misma palabra en griego, que se compone de dos palabras. Uno es upo, que significa debajo, y otra palabra en griego es tazo, que significa arreglar o poner en orden o poner en fila. Entonces, esta palabra en el idioma original en el cual fue escrito la Biblia significa estar en orden o estar debajo de otra persona, estar bajo la autoridad de otra persona, estar en el puesto asignado. En aquel entonces se usaba en la sociedad para hablar con un enfoque militar, en el sentido de que un soldado se mantiene bajo la autoridad de su comandante. El comandante tiene función de liderazgo y el comandante va a dar instrucciones a los soldados y el soldado se pone en orden, se pone en fila, se sujeta a las instrucciones del comandante. Pero es una palabra de función y esa palabra está ahí en la pantalla. Hay que entender con claridad esta parte. Es una palabra de función, no es una palabra que define a la mujer en su esencia. Es más bien para hablar del liderazgo y la autoridad que Dios ha establecido en la familia. Dios ha indicado que el esposo es el líder en la familia. La esposa voluntariamente se coloca bajo su liderazgo y autoridad. Ella se somete a su esposo en la función que Dios la ha asignado a ella. Pero ella tiene igual valor como una persona delante de Dios en la familia. No está hablando de que uno tiene más valor o más importancia que otra persona.
En la sociedad hay un montón de ejemplos de eso. Si yo fuese gerente o dueño de una empresa, yo voy a demostrar a los que trabajan conmigo, no simplemente para mí, pero los que trabajan conmigo, el valor que ellos tienen para esa empresa. Es cierto que yo los contraté y yo les estoy dando el sueldo, pero ellos están totalmente involucrados en el desarrollo y los logros de esa empresa. Y ellos tienen tanto valor, a mi manera de verlo, como el dueño de la empresa. En un país, en un pueblo, tenemos gobernantes. Pero los gobernantes están ahí, creemos nosotros, puestos por Dios para dirigir. Pero no es que ellos son los ciudadanos más valiosos. Si no hay ciudadanos, ¿a quién están gobernando? Y en la perspectiva bíblica, autoridad está dado ahí para definir responsabilidad, pero no para definir valor o importancia. Tenemos aquí el grupo de alabanza. Es un equipo que tiene un propósito definido. Cada persona tiene igual valor. Ninguno es más importante que el otro. Pero hay diferentes funciones. ¿Okay? Manolo toca la guitarra. Ida no toca la guitarra. A lo mejor lo puede tocar, pero en el grupo no lo toca. Alguien está designado como el que está dirigiendo para que haya orden. Pero el hecho de que uno está dirigiendo no es un indicativo de que esa persona es más importante al grupo que cualquier otro. Hay alguien que no lo vemos aquí enfrente, que es parte del equipo de alabanza. Es el que lleva el sonido. Y todas esas personas tienen igual de importancia y valor. Los necesitamos y ellos se necesitan al uno al otro. Y hay que mantener esa perspectiva cuando hablamos de esta instrucción de Dios a las esposas. Ellas son personas que tienen total valor entre la familia. Y en realidad la sumisión no solo para ellas, las esposas, la sumisión es para todos. El texto ya lo hemos leído. Dice, versículo 21, el preámbulo a esta sección: sométanse unos a otros. Otra versión dice, sometiéndoos unos a otros. Y otra versión dice, someteos unos a otros. La sumisión es un concepto bíblico que debe gobernar a todas mis relaciones. Dios nos llama a nosotros, sus seguidores, a someternos a Él, a someternos a Cristo. A los hijos que están bajo la autoridad de sus padres, Dios llama a los hijos a someterse a sus padres. Dios nos llama a los trabajadores a someternos a nuestros patrones. Dios nos llama a todos los ciudadanos a someternos a los gobernantes. Y Dios nos llama a someternos al liderazgo dentro de la iglesia, a la cual nosotros nos hemos comprometido. Y la semana pasada tuvimos una predicación interesante porque el predicador físicamente no estaba aquí, pero se dio bien, la verdad, la predicación. El enfoque fue sobre ser llenos del Espíritu de Dios. Y hoy empezamos esta sección sobre las relaciones entre la familia, entre la sociedad. Vamos a llegar a hablar de la relación entre los trabajadores y los dueños, los que supervisan a ellos. Entonces, aquí hay una sección que enfoca mucho sobre las relaciones que nosotros tenemos el uno con el otro. ¿Cómo es que vamos a vivir en armonía dentro de esas relaciones? ¿Cómo vamos a lograr lo que se quiere y lo que se espera como familia, como empresa, como iglesia? El puente para esas sanas relaciones es
ser llenos del Espíritu, el puente entre ser llenos y esas relaciones es la sumisión. Está ahí en su guía, si lo quiere mirar. El puente entre el poder de Dios que Él nos da por medio de su Espíritu Santo y las relaciones correctas en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, es la sumisión. La sumisión es el resultado lógico de la llenura del Espíritu de Dios. Su presencia en nuestras vidas causa que el creyente tenga más control. Nos da poder interno sobre el efecto de la carne, sobre el desenfreno de la naturaleza pecaminosa. El fruto de una vida controlada por el Espíritu Santo es ánimo dentro de la comunidad cristiana, eso está en el versículo 19 de este capítulo. Es alabanza hacia el Señor, también en el versículo 19. Es agradecimiento a Dios por sus bondades, está en el versículo 20. Y es sumisión mutua dentro de la comunidad cristiana. Entonces la sumisión en la perspectiva de Dios es fundamental para cualquier tipo o nivel de relación. La semana que viene vamos a ver el texto que tiene que ver con los esposos. Después el texto que tiene que ver con los padres y el texto que tiene que ver con los hijos y adelante. Y tenemos una tendencia para gritar mucho: esposas sométense y hijos sométense. Y no vemos que el mismo texto, la misma palabra de Dios nos está llamando a todos a someternos. Aún los padres a someterse a sus hijos por cumplir con la función que Dios ha asignado a los padres. Y uno de esos es muy claro en este texto. No lleva a tus hijos a un extremo en lo cual se van a desanimar y dice: ¿para qué intentar? A papá y a mamá nunca lo puedo complacer, siempre me están corrigiendo, no me dan nada de apoyo. Palabras exageradas, yo sé, pero eso es lo que pasa cuando llegamos a un asunto así conflictivo. Y Dios llama a los padres a someterse a sus hijos por medio de cumplir con las instrucciones que Dios les ha dado a ellos para criar a sus hijos en el camino de Dios. Entonces, la sumisión es clave para mantener gozo en la comunión cristiana. El orgullo de mi posición y un espíritu autocrático destruye la comunión en las relaciones fraternales. Es interesante que la sumisión también es una característica de Cristo. Filipenses 2, lo han leído, lo vuelvo a leer. Dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús se sometió perfectamente a la voluntad de su Padre. Él nunca dejó de ser Dios cuando se sometió a esa voluntad. Nunca tomó una posición de inferioridad. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. La misma Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos ayuda a entender el diseño de Dios para la familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios, uno en esencia y atributos, pero tres personas trabajando en conjunto. Hay igualdad, hay armonía, hay perfecta comunicación entre ellos, pero hay diferentes funciones. La palabra de Dios a lo largo de las Escrituras demuestran que Dios el Padre es el que toma decisiones. Dios el Hijo es el que va ejecutando las decisiones. Y Dios el Espíritu Santo es portavoz, el que va proclamando y dando poder a nosotros para cumplir
con la perfecta voluntad de Dios. Y en ningún momento uno o el otro de esas partes de lo que es el Dios triuno toma una posición por encima del otro. Todos tienen la misma importancia, pero tienen diferentes funciones. Y Dios está llamando a cada persona en la familia a vivir de acuerdo con este modelo de sumisión. Y Dios está llamando a la esposa a reflejar la gloria de Dios, de vivir en armonía con el carácter de Dios por medio de someterse a su esposa. Y Dios llama a la mujer a hacer esto de manera voluntaria. La sumisión bíblica de la esposa es una ubicación voluntaria bajo el cuidado de su esposo. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La acción de someterse es voluntaria, porque no creo que la Biblia llama al esposo a imponer. Es una decisión de parte de la mujer de voluntariamente ubicarse bajo el cuidado de su esposo. Entonces es una acción voluntaria en el sentido humano, pero es obligatoria esa acción en el sentido bíblico, porque Dios lo llama a someterse al cuidado de su esposo. No debe ser una sumisión impuesta por el esposo, pero tampoco es una opción para la esposa. Delante de Dios, la esposa tiene la responsabilidad de someterse. No depende de las acciones del esposo ni de la relación que él tenga o no tenga con Dios. No depende de las emociones de la esposa en el momento, simplemente diciendo: en este momento no me siento, no tengo ganas para someterme. No solamente cuando la esposa desea someterse, pero tampoco no hay ningún mandato que yo vea en la Biblia en lo cual el esposo recibe instrucción de obligar la sumisión. Más bien, la Biblia nos llama a nosotros, los esposos, a que amemos a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hombres, reflexionen sobre ese concepto esta semana y vénganse preparados la semana que viene, la proclamación de la palabra de Dios, para ser sinceros delante de Dios y llegar a entender de nuevo y renovar de nuevo nuestro pacto con Dios para amar a nuestras esposas en la manera que Cristo nos ama a nosotros. Y tenga cuidado de esa tendencia de querer obligar a la esposa a someterse a ti. Entonces, es una sumisión voluntaria de la esposa al cuidado del esposo. Dios ha llamado al esposo a funcionar como líder, a tomar en cuenta la provisión para su familia y a tomar en cuenta la importancia de proteger a su familia. Entonces, la esposa se está sometiendo voluntariamente al cuidado de su esposo, a su liderazgo. Dios ha dado la responsabilidad de dirigir en el matrimonio al esposo. Hay diferencias en personalidades, habilidades, dones espirituales, pero aun cuando la esposa es más capacitada en ciertas de esas capacidades, de habilidades, el esposo tiene la designación del líder. La esposa debe participar en la discusión, la planificación, y juntos deben tratar de llegar a un solo sentir. Pero la esposa
tiene que permitir que el esposo dirige. Esposas, en la parte de la aplicación van a volver a ver esto. Hay que dejar a tus esposos dirigir. Es cierto que tal vez tú tengas mayor capacidad en ciertas áreas y tu esposo con mucha inteligencia permite que tú lleves esas responsabilidades. O lo hagan en conjunto. O tu esposo a cada momento te está pidiendo consejo. Es totalmente válido. Pero deja a los esposos dirigir. Es la función que Dios ha dado a él. En una orquesta hay un director. Es fascinante ver cómo funciona una orquesta. Es fascinante escuchar la flauta. Es fascinante escuchar los instrumentos pequeños que no parecieran tener mucha importancia o mucho volumen, pero ellos están aportando, haciendo su parte. Y hay un director que está coordinando. Yo sería malo en eso, pero me fascina ver los estilos de los directores de orquestas. Algunos con mucho movimiento de sus brazos y con la varita que tienen en sus manos, y otros con delicadez. Pero todo el mundo está siguiendo la dirección de esa orquesta para que el producto pueda ser agradable a los que están ahí escuchando. Entonces, la esposa se somete al liderazgo de su esposo. La esposa se somete voluntariamente a la provisión de su esposo. Desde el jardín de Edén, el hombre fue designado el proveedor. La esposa se conforma a esta provisión, hace su parte para cubrir las necesidades de la familia. Proverbios 31, lo entendemos, presenta el cuadro de una mujer virtuosa quien está involucrada con la parte económica de su familia. Pero a fin de cuentas es el esposo que tiene la responsabilidad delante de Dios para proveer por su familia y por su esposa. Y la esposa se somete a la protección de su esposo. ¿Han visto a los pollitos? Si no lo han visto últimamente, venga para abajo a la quinta, que siempre lo tenemos ahí. En un lado y otro de la carretera tenemos una granja que está creciendo todo el tiempo de pollos y pollitos allá abajo. Y siempre para mí es interesante ver qué hacen los pollitos cuando ellos sientan una amenaza. Corren lo más rápido que pueden para estar bajo las alas de la madre. Ahora viene un coche, un camión, y ellos se quedan en el medio. Esa madre no va a hacer nada para ellos. Pero lo importante es que en la cabecita de esos pollitos, ellos tienen toda la confianza de que esa madre los va a proteger. Y en la familia, Dios ha dado esa responsabilidad al esposo de proteger a la familia, de proteger a su esposa físicamente, pero también emocionalmente y espiritualmente. Entonces, la Biblia aquí nos da a entender que la sumisión bíblica de la esposa es una ubicación voluntaria bajo el cuidado del esposo. En cuarto lugar, la sumisión bíblica de la esposa armoniza con los principios de igualdad y respeto mutuo. No voy a citar textos, pero los hay. La Biblia es muy claro que entre el ser humano no hay buenos y malos en el sentido de importancia. Dios no hace diferencia entre color de la piel. Dios no hace diferencia entre la nacionalidad que uno tiene. Dios no hace diferencia en el estado social que uno puede tener. Dios no hace diferencia en el nivel académico que uno puede tener. Delante de Dios, todos somos creación de Él. Y Dios nos llama a respeto mutuo. Dios nos llama a reconocer la igualdad que tenemos
entre nosotros, el ser humano. Entonces, la sumisión bíblica de la esposa armoniza con los principios de igualdad y respeto mutuo. Y en ningún momento significa que la esposa es inferior en cuanto a valor o habilidad. Este texto no es una expresión de valor, sino de la función que Dios ha asignado a la esposa. No es una evaluación de su carácter o de su capacidad, sino una expresión de orden dentro de la familia. No es una indicación de importancia, sino una asignación de su responsabilidad. Tampoco significa que la esposa es una esclava de su esposo o de su familia. La esposa no pierde su identidad. No es la propiedad privada de su esposo. No tiene la función de ser la mandada del esposo. En muchas sociedades, incluyendo el tiempo en el cual esto fue escrito, el Imperio Romano, la mujer se consideraba como subordinada e inferior. Los hombres judíos de aquel entonces oraban cada mañana: Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. En la sociedad griega de aquel entonces, el papel de una esposa se limitaba a tener hijos legítimos, porque tuvieron muchos fuera del matrimonio. Se limitaba a tener hijos legítimos y a realizar labores domésticas. Y en la sociedad romana se podía vender una esposa como una esclava. Y más bien fue el cristianismo que elevó la posición social de la mujer como una persona de igual valor que el hombre. Entonces el texto tampoco significa que la esposa debe ser callada en la toma de decisiones y en la expresión de su opinión. La esposa fue colocada por Dios en la vida del hombre para ser su ayuda idónea. La ayuda idónea tiene capacidad para hablar, tiene inteligencia que Dios le ha dado, tiene creatividad para buscar soluciones, tiene una sensibilidad a los asuntos emocionales de la vida del ser humano. Y Dios ha bendecido a la mujer con la habilidad y el talento para cumplir con esa función de ser la ayuda idónea. Y por lo tanto debe compartir sus inquietudes, sus opiniones y sus sugerencias. Y el esposo sabio es el que continuamente involucra a su esposa en la toma de decisiones. Lloyd y yo tenemos, creo, casi 39 años de matrimonio. Me puedo recordar de 2 veces cuando tomé una decisión sin que estuviéramos de acuerdo. 2 veces. Uno de esos me acuerdo claramente. La otra yo sé que ocurrió, pero ni sé de qué era. Digo eso solamente para darles a ver que esposo y esposa pueden andar en armonía, pueden llegar a conclusiones, a decisiones, a resoluciones por medio de un buen diálogo y el respeto mutuo el uno hacia el otro. Entonces, no significa que ella es la callada y nunca debe justificar un control autoritario de parte del esposo, nunca debe justificar abuso verbal o físico, abuso físico de parte del esposo, y nunca debe justificar que la esposa peque contra Dios. Y por último, hoy en esta lista, la sumisión bíblica de la esposa es un esfuerzo intencional de dar testimonio de su fe en Dios
a su esposo. Pedro escribe en 1 de Pedro 3:1 este instructivo de someterse a sus esposos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La sumisión de la esposa creyente es un poderoso testimonio por lo cual su esposo inconverso puede ser convencido de seguir al Dios quien ella sigue. Y también la sumisión de la esposa creyente es un poderoso impulso por lo cual su esposo creyente puede ser motivado a reflejar la imagen de Cristo. Esposas, nosotros, los hombres que somos un poco brutos y lentos y de la vida, necesitamos ver el carácter de Cristo demostrada. Necesitamos ver esa tranquilidad de espíritu. Necesitamos ver ese testimonio de tu confianza en Dios, aun en momentos de dificultad y de conflicto. Son para nosotros, los esposos que decimos creer y seguir a Cristo, son para nosotros un tremendo reto para que volvemos a andar en el camino del Señor. Pues la pregunta es, ¿cómo reaccionas a esta enseñanza? Las mujeres pudieran reaccionar en contra de esta exhortación por varias razones. Uno, hay ideas erróneas propagadas por Satanás a lo largo de la historia humana en cuanto a la sumisión. Este enemigo de Dios no desea la sumisión humana a Dios. Está opuesto a la familia como el centro de la formación de valores bíblicas y como el canal de remitir las verdades de Dios. Y por lo tanto, una de sus muchas mentiras tiene un enfoque dirigido a las esposas, intentando persuadir que el mensaje bíblico de sumisión es esclavitud de la mujer. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres, las esposas, reaccionan en contra de esta exhortación. Pero también porque hay una mala interpretación de lo que Dios está comunicando con esta exhortación simple pero profundo. Y también porque hay muchas aplicaciones incorrectas de parte de nosotros los hombres y aún de parte de líderes de iglesias y religiones en cuanto al plan de Dios. Hay actitudes de machismo y actuaciones abusivas que producen un mal entendimiento y una resistencia a este plan divino de Dios. ¿Cómo puede una esposa llevar esta enseñanza a la práctica? En la guía, que espero que lo lleven y lo lean durante la semana, hay varias recomendaciones. Pudiera ver mucho más. Pero habla de permitir que tu esposo ejerce liderazgo en la familia. Motívalo en esto. Comunica tus pensamientos, tus inquietudes, tus opiniones, pero hazlo con un espíritu apacible, de tranquilidad, de control. Hable bien de tu esposo y sea leal a él delante de otros. Busque cómo ayudar a tu esposo con sus metas y tareas. Deja de tratar de cambiar a tu esposo. Ya se han dado cuenta que no funciona. Ore para que Dios cambie a tu esposo. Deja los regaños a lo mínimo. Háblale la palabra de Dios. Responde con paciencia y control sobre tu boca cuando él actúe mal. Y gánalo con tu conducta y con tu espíritu suave y apacible. Y sobre todo, sigue sometiéndose a Dios y sea una esposa de carácter piadosa y de oración. ¿Cómo puede un esposo llevar esta enseñanza a la práctica? En vez de obligar la sumisión de tu esposa, cumple con tu misión de amarla como Cristo ama a la iglesia. En vez de echar la culpa a tu esposa por los fallos en el hogar, corrige tus propios fallos en el liderazgo bíblico en el hogar. En vez de criticar a tu esposa,
reconozca el gran valor que ella tiene para el bienestar de tu familia. Y hombres, vengan el próximo domingo para escuchar la instrucción de Dios para ti. ¿Y cómo puede un joven o una joven llevar esta enseñanza a la práctica? Mi ánimo hacia ti, jóvenes, solteros y solteras, es de entender el plan de Dios para el matrimonio y comprométete para cumplir con lo que Dios espera de ti. Ore por una pareja a quien puedes cumplir y de quien puedes recibir lo que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y chicos, sean hombres de Dios, amantes de la palabra y dispuestos a servir ahora, porque eso es la manera que vas a demostrar tu amor hacia tu esposa y tu familia en el futuro. Y chicas, sean mujeres de Dios, fieles en la oración y demostrando una confianza en Dios, te va a llevar a probar lo que Dios tiene para ti. Les invito a orar. Dios, gracias por tu plan para la familia. Gracias por lo que hemos recibido en familia. Y aun con situaciones a veces conflictivas, no hay mejor lugar a donde podemos ir sino a la familia. Sabemos en momentos de tragedia, de trauma, de dificultad, es a la familia que acudimos, porque es ahí a donde recibimos aceptación y aprobación y confianza. Y gracias a Dios porque tú nos has dado instrucciones para el bienestar de la familia, para que la familia pueda contribuir a la sociedad y para que la sociedad pueda entender tu plan y tu voluntad, tu plan de salvación. Dios, denos ánimo, los hombres, los esposos, para cumplir con tu plan. Y Dios dé ánimo a las mujeres, a las esposas, para entender y tener ese gran deseo para vivir en obediencia a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.